A Contramano. Estamos en contacto con una amiga de la casa, con Patricia Pintos. Ella es geógrafa, docente e investigadora en el Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. La idea es ver en qué quedó la ley de humedales, publicitada ley de humedales, que es más, tuvo el privilegio en una campaña política en la cual en general las promesas que se hacen son recontra poco específicas, de haber sido una promesa concreta en esta última elección. Vamos a ver si la cumplieron o no. ¿Cómo te va, Patricia? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buenas tardes. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por atendernos. ¿Viste? Me ganaste de mano porque yo te iba a agradecer a vos. A ver, contanos, ¿qué fue de la vida de la ley de humedales? Bueno, viene siendo ya historia repetida esto, ¿no? Me invitaron a una reunión en el Instituto Gino Germani el año pasado y la pregunta, el disparador, el título de la reunión era ¿la tercera es la vencida? Porque esta era la tercera instancia en la que un proyecto de ley de humedales alcanzaba la posibilidad de ser tratada, y bueno, evidentemente volvió a seguir un poco el destino de los proyectos anteriores, ¿no? A perder estado parlamentario y a quedar, como una frustración más para, para los colectivos socioambientales, para todo el grupo de científicos, académicos. Es el destino de las leyes en Argentina que valen la pena, pero bueno, ojalá termines triunfando, porque sí, tenés el papel protagónico. A ver, de hecho fue, que no lo dije, por las dudas a alguien se le haya pasado, fue campaña del Frente de Todos. Sí a cuidar el planeta, urgente la ley de humedales. ¿Y qué fue lo que hizo el Frente de Todos al respecto? A los poquitos días apenas de culminar la campaña de medio término, vencía también los tiempos de que pudiera dar los pasos necesarios para obtener un dictamen entre las comisiones que faltaban tratar este proyecto de ley. Así que, yo diría que poco menos de 2 semanas después de haber finalizado la campaña electoral, volvió a perder estado parlamentario la ley. La esperanza estaba todavía cifrada en que el Ejecutivo Nacional pudiera incorporarlo dentro del paquete de proyectos a ser tratados en las sesiones extraordinarias, a las que convocó claramente, pero no fue el caso, digamos, ¿no? Con lo cual, este proyecto de ley volvió a quedar en el camino y es una frustración más, como te decía antes, en el acervo de los sectores que estuvieron apostando muy fuertemente a que la ley se tratara, ¿no? Y esto implica, en definitiva, que volvimos a foja cero una vez más. Claro que no es la misma foja cero, porque todo este recorrido que comienza ya por 2013, lo que ha ido permitiendo es consolidar un proyecto cada vez más denso en contenidos, con mejores consideraciones respecto de lo que es la protección y la preservación de los ecosistemas de humedales. Por lo tanto, el recorrido no ha sido un recorrido en vano, pero bueno, claro que necesariamente tenemos que dar el salto alguna vez de pasar de un proyecto a que contemos con la sanción de una ley de presupuestos mínimos. Bueno, estamos en esa instancia de empezar a dar batalla nuevamente este año, para que la ley de humedales pueda ser una realidad en el menor tiempo posible. Pensemos que los incendios se han vuelto otra vez moneda corriente, en muchos, sobre todo en áreas de humedales, el delta, sobre todo en las islas de Victoria, en Entre Ríos, frente a... Y decime, ¿el Frente de Todos estaba en capacidades de hacer algo? Bueno,
Digamos que sí, o nosotros creíamos que sí, porque precisamente luego de haber obtenido un dictamen de consenso en la Comisión de Ambiente de Diputados, el paso que seguía era que fuera tratado en vías navegables, en agricultura y ganadería y en presupuesto y hacienda, digamos, ¿no? Que transitara un poco ese derrotero previo a llegar al recinto. Ahora, el giro fue desde la Comisión de Ambiente a la Comisión de Agricultura. Esto fue a finales de noviembre del año 2020, y desde entonces hasta, bueno, hasta que perdió este estado parlamentario, estuvo durmiendo en un cajón de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que precisamente está presidida por un diputado correntino, José Arnaldo Ruiz Aragón, que precisamente también es del Frente de Todos, ¿no? Ok, Alcosana. Bien, bien. No, yo para pasarlo a limpio, ¿viste? Porque yo no soy un experto y entiendo que quien nos escucha tampoco, así que hay que ponerle los puntos a las IES, como decía mi abuela. Decime, No, a bueno, ver, repasemos un poquito por qué son importantes los humedales. ¿De qué superficie estamos hablando en la Argentina? bueno, aun cuando todavía falta hacer un inventario de humedales, que es materia precisamente legislativa del proyecto de ley, establecer a ciencia cierta las superficies, se estima que entre un 22 y un 23% de la superficie del país está ocupada por este tipo de ecosistemas. Lo que Un pasa es montón. que pensamos, sí, un montón, casi un cuarto de la superficie continental argentina está ocupada por este tipo de ecosistemas. Sucede que todos tenemos como un imaginario acerca de qué son los humedales, por ahí pensamos en el delta, ¿no? Y poco más, un poco también una mirada muy, muy bonaerense o muy capitalina, digamos, acerca del territorio. Pero los humedales son muy diversos, poseen características muy diferenciadas en función de que se trate de humedales de altura, como pueden ser los salares del noroeste argentino, digamos, que son precisamente los lugares donde se explota el litio, los mallines en la Patagonia, digamos, en las áreas, digamos, en los valles de los ríos patagónicos, las turberas en Tierra del Fuego, bueno, los esteros de Liberán, Corrientes, las vastísimas áreas de humedales que corresponden a la cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, son muchos y muy diversos, con características muy diferentes y que además son objeto de presión bueno, de intereses también muy diversos. La megaminería, si pensamos en los humedales del noroeste argentino, no solo las empresas megamineras, sino también los intereses de las propias provincias, que son las que explotan, o digamos las propietarias de los recursos naturales. Recuerdo que en la última media sanción, que se obtuvo a partir de un proyecto del senador Pino Solanas en 2015, 2016, precisamente fue la provincia de Jujuy la máxima interesada en que la definición de humedales excluyera los humedales de altura, es decir, a las salinas, porque entendía que esto afectaba las posibilidades de explotación de estas áreas sobre las que la provincia tiene cifradas expectativas, ¿no? Me acuerdo que vos habías contado que había una puja teórica como nunca antes. Nunca le pusieron tanta garra a una charla teórica, ¿no? Sí, y de hecho, en la discusión artículo por artículo, hubieron de último momento 24 modificaciones, precisamente para esto, de ir también de alguna manera cuidando los intereses de las economías regionales o
pretendidamente cuidando los intereses, porque yo creo que cuidar los intereses es proteger precisamente a estos ecosistemas que están hoy por hoy librados al azar, ¿no? Pero así como te digo de la megaminería en algunas provincias, hay otras provincias que están siendo objeto del embate de otras actividades, como puede ser la actividad forestal en las provincias de la Mesopotamia, de la actividad ligada al agronegocio, en lo que podríamos llamar, no solamente en la zona núcleo de la producción agropecuaria argentina, sino podríamos decir en la región pampeana en general, donde hay numerosísimos humedales que están siendo objeto de la presión del desplazamiento de la frontera de los cultivos del agronegocio, más precisamente de la soja. Y ni que hablar, como siempre mencionamos, también de la presión de los sectores que están interesados en la explotación de los humedales para la realización de proyectos inmobiliarios. Esto es no solamente ya Nordelta, no es solamente la cuenca del río Luján en sentido amplio. Nordelta es como la punta de lanza de todo un conjunto de megaproyectos inmobiliarios, sino que, bueno, poco a poco estos proyectos sobre humedales vienen colonizando una cantidad de provincias, por ejemplo, la cuenca del Río Negro en la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia. Hace apenas menos de una semana se acaba de aprobar una ordenanza que modifica precisamente la ampliación, una rezonificación del suelo que habilita a desarrollar emprendimientos inmobiliarios sobre un sector de la cuenca del Río Negro en Resistencia, muy resistido por colectivos ambientalistas y sectores ligados a la academia que vienen, bueno, postulando muy claramente que esta era la pretensión, y así definitivamente sucedió, pero está pasando también por ejemplo, en la privatización de la playa pública, que también son humedales, en la ciudad de Corrientes, donde el Estado municipal, con acuerdo del gobierno provincial, avalan la ocupación de la playa pública para la construcción de un shopping. Sí, de hecho vos también nos contabas que varios de los countries están en zonas que eran públicas y fueron apropiadas de una manera bastante irregular, ¿es así? Absolutamente, absolutamente. Y ni qué hablar de las ocupaciones de médanos en la provincia de Buenos Aires, y no solamente ya en la provincia de Buenos Aires, también en la provincia de Chubut, donde, bueno, emprendimientos inmobiliarios se están desarrollando cada vez con mayor frecuencia sobre cordones medanosos, que modifican, digamos, la propia instalación, localización de estos emprendimientos, la dinámica de funcionamiento de estos médanos, que además los médanos son, los reconocemos como formando parte de sistemas de humedales, porque son los lugares por donde infiltra el agua, de la cuales se abastecen muchas de las ciudades del litoral bonaerense. Entonces, estamos viendo que esto ya no se trata de un caso de avasallamiento de ecosistemas de humedales localizados en la cuenca del río Luján, sino que esto fue como el disparador para que muchos desarrolladores inmobiliarios encontraran en este tipo de ecosistemas un filón económico extremadamente rentable, que ha aparecido, digamos que ha empezado a diseminarse como reguero de pólvora en muchas otras provincias. Patricia, ¿por qué no nos refrescás cuál es la función ecológica de los humedales y cerramos la charla de hoy? Ok, mira, bueno, los humedales cumplen con un conjunto de funciones que la literatura específica las denomina bienes y servicios ecosistémicos, es decir, bienes y servicios que estos ecosistemas brindan a los territorios donde están localizados. Y podemos citar, para el caso de los humedales, unos cuantos que van a poder ser bien identificados por quienes están escuchando el programa. El primero
y si estamos preocupados por la cuestión del cambio climático, es que los humedales son el ecosistema que tienen la capacidad de realizar la mayor captura de dióxido de carbono de la atmósfera, que es el responsable del efecto invernadero. Por lo tanto, los humedales son sumideros de carbono sumamente importantes. La desaparición de estos ecosistemas implica que ese dióxido de carbono no sea procesado de la misma manera. Además, como mencionaba recién, son áreas de infiltración para los acuíferos subterráneos, a partir de los cuales las comunidades, las áreas urbanas se abastecen de agua, porque además tienen el potencial de purificar el agua, es decir, se comportan como filtros naturales de agua que puede ingresar con ciertos niveles de contaminación. Bueno, llega a los acuíferos en condiciones, no diría para consumir directamente, pero casi. Bueno, son corredores de biodiversidad, es decir, que hay todo un conjunto de especies que viven ligadas a este tipo de ecosistemas. Pensemos en el affair que tuvimos a mediados de año con el tema de los carpinchos, cuando se hablaba de ellos como invasores de las urbanizaciones cerradas. En realidad son especies que han sido claramente desplazadas de sus ambientes naturales, precisamente por esta ambición de ocupar este tipo de ecosistemas. Bueno, vulnerar ecosistemas de humedales implica también vulnerar el hábitat de especies que son nativas de estos ambientes, no solamente de la fauna, sino de la flora muy particularmente. Son ambientes además donde se pueden desarrollar toda una variedad de actividades económicas muy rentables en la medida que se realicen en armonía con las condiciones de estos ambientes. De hecho, muchos productores del delta, como los productores de frutas, de hortalizas, los junqueros, han realizado sus actividades económicas en absoluta armonía con estos ambientes. La cuestión sobreviene cuando se desnaturalizan estos ambientes para producir otra cosa. Por ejemplo, rellenar humedales es ir contra la naturaleza de estos ambientes y es producir un ecosistema que deja de ser humedal para transformarse en un ecosistema terrestre y por lo tanto de otro tipo. Es el tipo de acción que realizan no solamente los desarrollos inmobiliarios, sino de manera muy fundamental los sectores ligados al agronegocio o a la ganadería, como la ganadería también está colonizando de una manera muy violenta el delta, transformando el perfil, digamos, natural de ese ecosistema para llevarlo a otro nivel, a otro orden que algunos autores califican como de pampeanización del delta. Al rellenar humedales, al quitarles el agua que permiten las inundaciones periódicas, digamos, de estos ecosistemas, lo que se hace es desnaturalizar estos ambientes y transformarlos decididamente en ambientes terrestres. Por lo tanto, se ven disminuidas o eliminadas de plano estos bienes y servicios ecosistémicos a los que me refería antes. Sí, bueno, esas cosas. El humano es un bicho realmente astuto e inteligente, pero no cuando se trata del medio ambiente, ¿no? De la tierra. Ahí se torna estúpido y ciego, pero bueno, son cosas que pasan. Avaricioso, y por lo tanto, digamos, con una capacidad de mira y de interpretación de los alcances de sus ambiciones, que en realidad son bastante más cortas que las que imagina, porque decimos que es cierto, es como encontrar la gallina de los huevos de oro. Cuando Constantini rellenó Nordelta, hicimos un estudio en un libro que publicamos allá por 2012, que nos permitió determinar que el margen de rentabilidad
de esa urbanización cerrada respecto de una urbanización cerrada construida en un ambiente que no era de humedales era de un 600% superior. Es decir, el capitalizar la naturaleza, internalizarla como parte del desarrollo inmobiliario, le permitía apropiarse de rentas extraordinarias muy superiores a las que obtienen otros desarrolladores en otros ambientes. Esa mirada, digamos, especulativo-rentista que tienen muchos desarrolladores inmobiliarios o los propios actores, digamos, que proceden del campo del agronegocio, tiene una mira muy corta, porque la destrucción del ecosistema lleva a su desaparición y por lo tanto a que la gallina de los huevos de oro deje de poner huevos de oro. Sí, totalmente. Bueno, Patricia, como siempre, te agradecemos muchísimo que hayas charlado con nosotros y lo volveremos a hacer, ya sabes. Cuando quieras, Simón. Un abrazo y muchísimas gracias por esta conversación. Por favor, un abrazo enorme. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Ay, Dios. ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.